Vamos a dedicar esta sesión a las subjetividades. En el curso de movimientos sociales vamos a tratar hoy la crítica a las corrientes anteriores, básicamente anglosajonas, y las nuevas influencias que se producen a finales de los años 90 aproximadamente, poco antes, después, especialmente del giro lingüístico. Y a partir de eso se genera una serie de conceptos nuevos, enfoques sobre hegemonía, subjetividad, identidad, discurso, marcos de interpretación. Estos 5 conceptos van a ser el eje de la exposición de hoy y vamos a analizar una investigación sobre la temática. Como habíamos señalado en anteriores sesiones, los enfoques surgidos básicamente en Europa, estamos hablando de Turén, de Melucci, básicamente focalizaban su crítica hacia el economicismo y la idea de las clases sociales. Según ellos, las transformaciones sociales cuestionan este eje y este conflicto trabajo-capital. Como dice Melucci, varias corrientes analizan un movimiento sin actores y otras actores sin movimiento. Ellos cuestionan la idea de que el movimiento social es una empresa, critican a la estructura de oportunidades políticas por que se centra en lo político. Según estos autores, los movimientos sociales no son un personaje unificado, no es un sujeto hecho, sino es un sujeto en construcción. Son movimientos sociales plurales y diversos a su interior. No es un actor predeterminado por la economía, es básicamente un sujeto que tiene capacidad de autodefinirse. Por eso plantean estos autores una serie de retos para las ciencias sociales. Examinar cada una de las piezas de lo que constituye el movimiento y los procesos en los cuales van confluyendo. Mirar la red de pequeños grupos inmersos en la vida cotidiana que luego se articulan. Mirar el espacio de la latencia por sobre la visibilidad que ha enfocado las teorías de los movimientos sociales tradicionales. Mirar la forma del movimiento, porque en la forma del movimiento se expresa en el cómo el desafío a los patrones dominantes. Escuchar más a los actores, al significado de lo que ellos se dan en la acción, más que a una visión de destino fatalista que en muchas veces se impone. También en esta, como les decía, hay varias corrientes, unas que vienen de la hegemonía, de la visión de Gramsci, que ya desde los años 70 están influyendo en el marxismo, la visión de la antropología, muchos antropólogos que están trabajando sobre temas de identidad, el giro lingüístico, ¿no es cierto?, que sobre todo influirá en Laclau, ¿no?, las corrientes constructivistas que pasan de la educación a las ciencias sociales. Como les decía, son 5 conceptos: hegemonía, subjetividad, discurso, identidad y marcos de interpretación que expresan esta visión nueva. Veamos primero el de la hegemonía, que es la más conocida. Hay una crítica a la visión de Bukharin sobre el economismo, en la donde la conciencia responde de alguna manera a la existencia de las clases en la economía. Es una especie de epifenómeno de la materia. No. Gramsci plantea que lo fundamental está en la sociedad civil, en su debate sobre el tema de la revolución rusa y por qué no se ha producido la revolución en Europa, el fracaso de la revolución en Italia en particular. Plantea que la sociedad civil es un componente fundamental que hay que mirar. Es decir, esa trama de relaciones, de asociaciones, en donde están los sindicatos, pero también están
los medios de comunicación, las iglesias, las asociaciones, hacen un entramado complejo, ¿no es cierto?, a partir del cual se constituye un sistema cultural, un sistema de representación, de legitimación. Por lo tanto, el territorio en donde se constituyen los actores es en el territorio del consenso. Allí se afirma la legitimidad. El Estado tiene también una parte que tiene que ver con la hegemonía, es decir, la educación, la legitimación de los símbolos, el proceso electoral, como decía Perry Anderson. En ese sentido, ¿no es cierto?, para Gramsci, los sujetos no están previamente construidos en la producción, se constituyen mediante un proceso de politización e identificación y conflicto, ¿no es cierto?, en lo cual se va construyendo una concepción del mundo. Plantea, en ese sentido, que es en la cultura donde se consolida, donde se suelda una concepción del mundo, ¿no es cierto?, un proyecto conjunto de las clases sociales, los grupos sociales. Y en ese sentido diferencia lo que podría ser, teniendo en cuenta la imagen del centauro que plantea Maquiavelo, una doble perspectiva. Por un lado, la bestia, por otro lado, el hombre. La imagen de la fuerza del centauro y del consenso. La imagen de la autoridad y, por otro lado, la imagen de la hegemonía. Lo que plantea básicamente Gramsci es que hay un eje que tiene que ver con la dominación, que está expresado sobre todo en el sistema político, y por otro lado, un eje que tiene que ver con el consenso, que está básicamente expresado en la sociedad civil. La hegemonía, en ese sentido, ¿no es cierto?, implica que los grupos dominantes no son dominantes por sí. Los grupos dominantes tienen que hacer un trabajo de negociación con los sectores subordinados, y eso implica consenso. Eso implica que de alguna manera se cedan los intereses económicos por conseguir una aceptación de parte de los grupos subordinados y construir eso que llama Gramsci el bloque histórico. En ese camino, Gramsci plantea la idea de la reforma intelectual y moral, recogiendo la experiencia del luteranismo, la experiencia de la reforma protestante. Es decir, se necesita una reforma intelectual y moral, un proceso de construcción de una nueva ética, de una nueva estética, de una nueva formas de vida, ¿no es cierto?, que implican la construcción de ese consenso desde los sectores sociales. Están estos atravesados, especialmente se refiere a los sectores populares, por sentimientos espontáneos, con una mezcla de ideas verdaderas y falsas, reales y simbólicas, de tradiciones y valores, de elementos fosilizados y elementos actuales. Ese es la argamasa con la cual tiene que construirse la conciencia política. En ese sentido, el sentido común, ¿no es cierto?, se transforma en una conciencia política en lo que llama buen sentido, en el cuanto se diferencian esas ideas fosilizadas, esas ideas tradicionales, con una idea más actual, que tiene que ver además con las experiencias de solidaridad, de cooperación, de lucha, que los movimientos sociales van integrando. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, se genera ahí sí una cultura popular progresiva, en el cual el trabajo de los intelectuales es importante, no con la visión que tenía Lenin de la conciencia externa a la experiencia, sino parte de esa experiencia, el papel. Todos son intelectuales para Gramsci, todos, desde el obrero, el artesano, todos tienen un proceso de reflexión, de sentido común, pero hay algunos intelectuales que tienen un trabajo específico como rol, como intelectuales, ya sea en la educación, ya sea en los periódicos, ya sea en el partido político, para transformar precisamente esa argamasa en una conciencia política. La conciencia surge de la misma experiencia de los sectores populares. Una visión, una operacionalización, se puede llamar, sobre el tema de la conciencia política en Gramsci es la que hace Máximo Modonesi, que es un filósofo, sociólogo italiano que trabaja en México, en la UNAM,
en el cual plantea estas tres ideas de subalternidad, antagonismo y autonomía. Pensando en la experiencia que plantea Gramsci, que plantea Thompson, esa experiencia puede transmutarse desde una posición de subalternidad con los sectores dominantes a una posición de autonomía. Veamos, subalternidad en cuanto es expresión de la experiencia del subordinado determinado por las relaciones de dominación. Es decir, la subjetividad del actor, ¿no es cierto?, es inherente a los procesos de dominación. Ahí están los actores bajo la dominación de los sectores hegemónicos, en donde de alguna manera se incorpora en esa visión subjetiva experiencias colectivas, pero finalmente lo que determina ahí es la subordinación, es decir, a una aceptación relativa, ¿no es cierto?, con cierta dosis de resistencia, pero al final se impone la aceptación de la dominación. Es este proceso más de espontaneidad en donde están los actores, en donde la construcción de la conciencia todavía es precaria, ¿no es cierto? Por allí los actores negocian con las élites, pero finalmente aceptan su dominación. Esta es un momento de la construcción de la conciencia. Por otro lado, viene otro momento que implica el antagonismo, donde la lucha de clases, especialmente mirada desde el punto de vista subjetivo, hace que la experiencia, ¿no es cierto?, sea producida en los momentos de lucha, de movilización y conflicto, que de alguna manera es lo que significa la experiencia en una huelga, lo que significa la experiencia en una rebelión también, o la experiencia en una manifestación. Es decir, la conciencia va construyéndose en función de un nosotros, de un adversario, de una visión de la, como veremos, la visión de la injusticia, y va incorporando experiencias en las cuales ya hay un proceso de impugnación a la dominación, de lucha contra la dominación, de insubordinación a la dominación, ¿no es cierto?, proyectándose como un poder en contra de las élites. Esta es la fase del antagonismo. Y un tercer momento, que es la fase de la autonomía, que está ya en el momento inherente a los procesos de liberación, en donde la conciencia de los sectores populares incorporan esas experiencias colectivas, asamblearias, esas experiencias de autogestión, esas experiencias de poder en contra de otro poder, de doble poder, ¿no es cierto?, caracterizadas por la negación y la superación de la dominación existente. En ese sentido, hay esos tres momentos que no hay cómo separarlos de una manera, con fronteras muy acabadas, pero que de alguna manera permiten concebir la subjetividad de los sectores populares, de la subordinación, pasando por el antagonismo y llegando a la autonomía, de la subordinación en mitad de las relaciones de dominación, en momentos de conflictividad y en procesos ya más de antagonismo y de autonomía. Un tercer concepto que vamos a ver tiene que ver con el discurso, que básicamente con el giro lingüístico lo impacta en el marxismo de Laclau, que Ernesto Laclau, un filósofo argentino, que trabaja desde el marxismo hacia lo que significa el análisis del discurso. ¿Qué es lo que plantea básicamente Laclau? Él, por un lado, parte también de Gramsci, ¿no es cierto?, pero él plantea que las luchas de los movimientos populares se han producido en el marco de la democracia, es decir, de alguna manera los sectores oligárquicos o los sectores de las élites liberales, en el caso de Europa, no aceptan la democracia. Y para ellos la democracia es de alguna manera esa visión de masas movilizadas, de turbas que irrumpen en el escenario político.
Y en ese sentido el liberalismo se resiste, la oligarquía se resiste a aceptar la participación del pueblo. La democracia se construye a partir de la lucha popular. Esto es lo que, digamos, para poner un ejemplo, lo que sucede en Bolivia, por ejemplo. Es decir, estamos hablando de un golpe dictatorial y estamos hablando de una movilización popular que se confronta al golpe y logra establecer un marco democrático en el cual días anteriores pues Arce asume como presidente. Es decir, la democracia no es un esquema que viene de arriba, no es un esquema solamente de división de poderes, es la participación popular. ¿Cómo se construye la conciencia en esa participación popular? Este es el problema de la CLO. En ese sentido, ¿no es cierto?, lo que plantea él es un proceso de construcción de las demandas. Demandas de educación, demandas de salud, demandas de tierra, demandas de vivienda, que no son resueltas por parte de las élites. La experiencia del obrero, que no tiene respuesta a sus salarios, la respuesta del campesino que no tiene respuesta a la tierra, la respuesta de la no respuesta que reciben los pobladores de los barrios. Todo eso es una experiencia que se va acumulando sectorialmente, pero en un momento determinado se van sumando esas demandas y se encuentran en un común denominador, que es un proceso de construcción subjetiva, ¿no es cierto?, en donde una de esas demandas se constituye en lo que se podría decir un significante vacío, una demanda equivalencial que logra articular todas esas demandas. Allí se construye lo que se llama el pueblo, una nueva identidad en donde se articula la heterogeneidad, ¿no es cierto?, y de alguna manera se antagoniza contra las ideas y la hegemonía que ha establecido las élites. Cataliza, por lo tanto, los intereses y las demandas de toda la población, esta heterogénea, diferencia de lo que las élites plantean y generan ese antagonismo. Paz, tierra y libertad, que son estas consignas de la Revolución Rusa, que de alguna manera sintetizan el tema de la paz, que es la reivindicación de los soldados, el tema de la tierra, ¿no es cierto?, que es el tema de los campesinos, el tema del pan también. Es decir, hay una consigna allí que articula todas las demandas, ¿no es cierto? Para Laclau, este es un proceso subjetivo. Y este es un proceso, ¿no es cierto?, diferente de lo que pasa en la economía. Él es también un crítico de la idea de una clase en la economía. Para él, el proceso es independiente de las condiciones materiales. Y en ese sentido también se le ha criticado a Laclau, que independiza completamente el proceso de construcción subjetiva del contexto socioeconómico. Un tercer elemento, un cuarto elemento que tiene que ver con el tema de la subjetividad es el tema de la identidad, desde el aporte de los antropólogos de Margaret Mead y de varios otros autores. En ese sentido, digamos, el enfoque constructivista también. En ese sentido, la identidad es un elemento importante porque permite la cohesión de los seres individuales, pero también con un sentido de pertenencia individual, pero también con un reconocimiento del otro. Esa identidad es la negociación entre cómo yo me veo y cómo no me ven los otros, que se construye en un espacio de socialización, de diálogo, ¿no es cierto?, en donde se afirma ese sentido individual, ¿no es cierto?, como un proyecto duradero de personalidad, de identidad. En ese sentido, los movimientos sociales se forman en esos espacios de socialización. De alguna manera se construyen a partir de las emociones, a partir de los valores, a partir de las ideas en esos espacios de socialización, ¿no es cierto? Y la organización social es la que tiene el rol, básicamente, de mantener ese proceso de afirmación de la identidad. Es el rol de la organización. La identidad existe, hay que mantenerla, hay que reproducirla, hay que profundizarla y enriquecerla, ¿no es cierto? Y en ese sentido se construye una nueva forma de ver el mundo a partir de esa
identidad. Por ejemplo, movimientos de sentidos de pertenencia de grupo construidos a través del prestigio, por ejemplo, los artesanos, ¿no es cierto? Y lo que vamos a ver en el ejemplo, lo que vimos en el ejemplo de los maestros, procesos de construcción de un nosotros, ¿no es cierto?, a partir precisamente de la movilización social, con también procesos de antagonización, ¿no es cierto?, revalorización de la identidad en contra de la estigma que le ha impuesto el sistema dominante, ¿no es cierto?, con formas de expresión y de identidad diferentes que, como veremos en el ejemplo de la marcha, estamos hablando. Otro elemento importante que tal vez culmina este recorrido por los elementos de la subjetividad, hemos visto el tema de la identidad, el tema del discurso, el tema de la hegemonía, es la visión que plantea Tilly. Y de alguna manera los autores que están construyendo esta teoría de la estructura de oportunidades, Tilly aporta, ¿no es cierto?, a la idea de los recursos materiales, la idea de que la injusticia descansa en un stock cultural de imágenes y valores que están presentes en los sectores populares. La organización surge precisamente de esos procesos de intercomunicación, de convivencia de los sectores campesinos, de los sectores obreros, ¿no es cierto? Y también aporta con un concepto que es clave, que es el tema de los repertorios. Los repertorios, como habíamos visto, es un producto histórico y cultural, ¿no?, que básicamente está construido a partir precisamente de todos esos performances que exponen los movimientos sociales en las calles, en los espacios públicos. Otro elemento, otro autor que aporta en esta construcción de los marcos de interpretación es Goffman, ¿no es cierto?, que dice que los marcos de percepción de los seres humanos les permiten a los individuos localizar, percibir, identificar, clasificar acontecimientos. Snow, en esa misma corriente, plantea que este proceso de interaccionismo simbólico, ¿no es cierto?, plantea la posibilidad de hacer un diagnóstico para analizar, digamos, la realidad y los procesos de injusticia, de dominación, y convertir eso en una causa de la movilización social, ¿no es cierto? En este campo, digamos, Cohen plantea precisamente esta articulación entre el paradigma de la identidad y el paradigma de la teoría de la movilización de la corriente europea, y precisamente va construyendo este concepto, ¿no es cierto?, de marcos de interpretación. Básicamente, una construcción de marcos que permiten precisamente hacer el diagnóstico de la situación, ubicar un nosotros, ubicar un responsable, un ellos responsable de la situación y una propuesta de acción. Los marcos de interpretación, de acuerdo con Snow, son esquemas de comprensión del mundo que codifican selectivamente situaciones de injusticia y agravio, articulan demandas y establecen un curso estratégico de la acción. Los teóricos de la movilización de recursos y de la estructura de oportunidades políticas asumen el concepto de marcos y lo integran en su visión de oportunidad política. Los marcos son una especie de gafas que le permiten a los sectores populares mirar la estructura de oportunidades. Es decir, se necesita unas gafas que le permitan diferenciar una oportunidad de una amenaza, unas gafas que le permitan fortalecer, digamos, potenciar las capacidades de los propios movimientos y mirar también las costuras del adversario. Integran además, como Neuberg o como Tarro plantean, los medios de comunicación como un elemento fundamental, porque no solamente es la construcción de la conciencia al interior del movimiento y al interior de las personas, sino también proyectar un mensaje que permita afectar a los adversarios a través de los medios de comunicación. Quieren incorporar tácticas y estrategias que les permitan incidir en los medios, hacer
un tipo de escándalo, si se quiere, o un tipo de demostración que impacte como noticia en los medios de comunicación. Lo que estamos viendo, por ejemplo, del movimiento negro en los Estados Unidos, o lo que estamos viendo en el movimiento feminista, en las tesis en Chile, ¿no es cierto?, que tiene que ver con, digamos, formas de expresión estética, ¿no es cierto?, dramatizaciones que le permitan intervenir en el espacio público, pero además asumir que los medios de comunicación tienen que llevar ese eco hacia otros sectores para ganar aliados y para incidir también en el prestigio del adversario, ¿no es cierto? Quisiera, para ir terminando, poner un ejemplo de lo que significa una demostración que tiene un gran componente cultural y un gran componente de ideas, de valores, de repertorios con formas de expresión política y cultural. Y es básicamente la marcha que en el 2012 se realizó en Ecuador por parte de poblaciones que estaban afectados por la minería, especialmente del sur del país, que salen de Loja y que llegan a Quito con una caminata de 700 kilómetros. Es interesante que el grupo central que construyó esta marcha es básicamente la Juventud de la CONAIE, que en ese tiempo estaba dirigida por Leonidas Issa, pero que también tiene una serie de actores diferentes. Por ejemplo, está el prefecto de Azuay, que tiene una posición medio extraña frente al tema de la minería, o el Salvador Quispe, que fue uno de los que convocó, que era prefecto. Por lo tanto, hay también presencia de gobiernos locales en la marcha y hay presencia de sectores regantes, de grupos campesinos que no tienen que ver directamente con el tema de la minería, sino con el tema de la defensa del agua. O sea, se va construyendo una propuesta, se va articulando una propuesta que tiene que ver con el tema ambiental también. Y por otro lado aparece también el Frente Popular, apoyan los estudiantes, ellos están golpeados por el tema de la descorporativización que habíamos analizado en clases anteriores, que tienen que ver con el hecho de que se les recorta las posibilidades de acceso al sistema educativo, sobre todo a la gestión del sistema educativo, de ascensos y de reclutamiento a los gremios, en particular a la UNE. Todos ellos se juntan, hacen una marcha que tiene continuidad en este grupo de 400 marchantes, pero que van realizando varias movilizaciones. Hay un autor francés, Filiot, que dice que fundamentalmente las manifestaciones son un conglomerado de varias acciones, que no solamente es una marcha, son varias manifestaciones. Lo más interesante de la marcha es que se produce en un momento en el cual el gobierno de la Revolución Ciudadana tenía más, es decir, el nivel de credibilidad, de popularidad del gobierno estaba en un nivel muy alto, y eso se expresará después de las elecciones. Y frente a eso, la estrategia que asume este movimiento diverso, heterogéneo, articulado también por la CONAIE, obviamente, es fundamentalmente una manifestación pacífica. Ellos dicen que no están desestabilizando al gobierno, que lo que están haciendo es básicamente una expresión de simbólica por la naturaleza. ¿Cuáles son los símbolos que ellos utilizan? Utilizan el agua fundamentalmente. En cada uno de los ríos que pasa la marcha hay una ceremonia, hay un yachay, hay un sacerdote que, digamos, y hay una recogida del agua con un sentido religioso. Y eso pasa en más o menos en unas 15 ríos que la marcha transcurre durante estos 15 días de estos 700 kilómetros. Y en donde se realizan rituales de purificación, ¿no es cierto? Porque queremos defender el agua, plantean ellos. Utilizan una serie de recursos, carteles, lienzos, bombas de colores, máscaras, grupos de danza, grupos de música. En realidad la marcha se convierte en una especie de fiesta, ¿no es cierto? En donde además se expresa la diversidad del movimiento indígena, porque en cada sitio hay una fiesta distinta, porque los panzaleos
no son los mismos que los quitucaras o no son los mismos que los araguros. En cada sitio hay una forma de relacionarse con la naturaleza y de expresarse desde el punto de vista de la protesta y desde el punto de vista de esta protesta ceremonial, diría yo, así le llamaría a la marcha, ¿no es cierto? Y también es un espacio de reencuentro de unos otros. Después de ya 5 años o más, en los cuales los movimientos han estado debilitados, golpeados, en que han tenido inclusive conflictos con el gobierno, es como construir un espacio de reencuentro, de volverse a encontrar, ¿no es cierto?, con una idea de que el poder del movimiento indígena regresa ahora al país. Esta es la idea. Hay un retorno del papel del movimiento indígena en la vida del Ecuador, de ese movimiento que había derrocado a presidentes y que se había debilitado, ahora regresa, ¿no es cierto? En ese sentido, las formas culturales se articulan con las formas políticas para presentar una idea, además de que los movimientos sociales son los defensores de la naturaleza. Aquí está un proceso de diálogo y conflicto con el gobierno, porque de alguna manera coincidieron en la constituyente, se estamparon ahí derechos de la naturaleza, se hizo el mandato sobre el tema minero, hay una serie de avances ahí, pero ya en el 2012 hay una distancia con el gobierno. Y la acusación que hace la CONAIE y los demás actores son que el gobierno está dañando la naturaleza, que el gobierno está, digamos, afectando a lo que significa el agua, a lo que significa los páramos, la tierra, etcétera, ¿no es cierto? Es una idea de una marcha alegre, pacífica, mientras le acusa el gobierno a la marcha de estar desestabilizando, dice, nosotros somos, ¿no es cierto?, pobres, pero no somos borregos. Somos un pueblo que defendemos nuestra dignidad. Y en ese sentido hay un contrapunto con el mensaje del gobierno, ¿no es cierto?, que les acusa de violentos, de desestabilizadores y de 4 pelagatos, ¿sí? Hay un proceso, como les digo, de confluencia. Es interesante, sin embargo, que la plataforma de lucha que construye la marcha no se construye desde el comienzo, sino en el camino. Hay una serie de diferencias entre la juventud de la CONAIE y los viejos de la CONAIE. Es una cosa que ya se dio en el 2012 y que se expresó en octubre del 2019. De la juventud de la CONAIE contra los oportunistas, digamos, que estaban dirigiendo antes, históricamente, que se habían constituido una serie de personajes un poco que se han aprovechado de la relación con la institucionalidad. Hay una tensión ahí, pero hay otra tensión que es importante y es el tema electoral, porque los jóvenes están diciendo que su objetivo no es la participación electoral, sino que es el fortalecimiento de la organización popular. Y la tercera tensión tiene que ver sobre el tema de la minería, porque no todos comparten esa visión ecologista, purista, de que no a la minería porque nos está dañando. O sea, hay distintas posiciones. El propio prefecto de la provincia de Azuay lo que quería en un momento era participar de las rentas mineras. Entonces no hay todavía una articulación de un discurso, no hay una demanda equivalencial, como diría Laclau. Entonces aquí estamos viendo cómo una marcha es una expresión de la identidad, es una expresión de un estilo de vida diferente contra un gobierno, digamos, depredador de la naturaleza, pero además es una afirmación de unos otros frente a un adversario. Es decir, todos estos elementos y esta construcción de este discurso, que es además un discurso no solamente en las palabras, sino en el rito concreto de la ceremonia del agua. Estamos viendo, por lo tanto, que los movimientos sociales tienen un componente de identidad, sobre todo movimientos como el indígena, como que asumen, ¿no es cierto?, un mensaje fuerte, un proceso de identidad y de afirmación de identidad fuerte. Estamos terminando, por lo tanto, esta sesión
que está dedicada básicamente a la reflexión sobre los temas de la subjetividad. Y es precisamente para sintetizar la construcción, ¿no es cierto?, de una serie de elementos subjetivos en crítica a lo que significa esas corrientes anglosajonas que ponían el interés en lo material, en, digamos, lo que significa los recursos, lo que significa solamente los temas políticos. Aquí hay una nueva corriente de los nuevos movimientos sociales, pero que luego se van articulando con también la escuela anglosajona. Tilly, por ejemplo, articula una serie de elementos culturales, pero que básicamente está expresada en estos conceptos que tienen que ver con hegemonía, que tienen que ver con subjetividad, que tienen que ver con antagonismo, que tienen que ver con discurso, que tienen que ver con la construcción de los marcos de interpretación. En ese sentido, los antropólogos contribuyen a todo lo que significa esta metodología de investigación de los movimientos sociales a partir precisamente de la etnografía, y también el análisis de discurso es otro método que contribuye a desentrañar lo que significa las ideas, los valores,